Hola, ¿cómo están? Soy Diana. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que son tumores de testículo. El cáncer de testículo es uno de los tumores poco frecuentes, de 1 a 2% de todas las neoplasias de los varones, el más común entre hombres de 15 a 35 años. En su evolución natural lleva a la muerte a un 85% de los enfermos en el curso de 2 a 5 años. Actualmente es un tumor maligno con menos mortalidad, un 5%, por la mejora en sus métodos diagnósticos y de tratamiento, que es ahora actualmente más eficaz. El éxito del tratamiento está basado en el diagnóstico precoz del tumor primario y en los estudios clínicos de la enfermedad. La clasificación histológica de la OMS nos da tres tipos de tumores, como son el de células germinales, el de células no germinales y los tumores secundarios. En esta oportunidad vamos a enfatizar sobre lo que son los tumores de células germinales y los tumores de células no germinales. Dentro de los tumores de células germinales tenemos primero que su incidencia llega a un máximo de 9.2 sobre 100.000 habitantes en países escandinavos, como lo es Dinamarca, y un mínimo en los pacientes asiáticos de 0,8 casos nuevos sobre 100.000 habitantes en Japón. En España la incidencia se sitúa entre 1.6 a 2 habitantes habitualmente. Frecuencia según el tipo histológico. Los tumores germinales constituyen entre el 90 y 95% de los tumores totales del testículo. Dentro de estos tenemos el seminoma. Aparece en un 30-40% y son los tipos más frecuentes de tumores testiculares. Se presentan frecuentemente en lo que son las áreas rurales y en pacientes con antecedentes de criptorquidia. En el momento del diagnóstico son el 75% de estos van a estar confinados al testículo y el 10% van a presentar metástasis. Dentro de los tipos de seminomas tenemos el típico clásico. El 85% de los seminomas constituyen este tipo. También tenemos los anaplásicos en un 10% y los espermatocíticos en un 5%. Dentro del típico clásico, su aparición va a ser aproximadamente a los 30 años, su crecimiento va a ser lento, mientras que el anaplásico son un 10% y la edad de aparición es similar al típico. Este es más agresivo y letal debido a su poca diferenciación y elevada anaplasia. Hay mayor grado de metástasis y hay producción de beta-HCG. El espermatocítico se presenta en mayores de 45 años y surge de las células más diferenciadas, las espermatogonias, potencialidad metastásica escasa o nula de este tipo de seminoma. El carcinoma embrionario constituye uno de los tumores con frecuencia de 15 a 25%. En su forma mixta constituye un 40%. Son más malignos que los seminomas y se presentan entre los 20 y 30 años. Al diagnóstico, el 30% de los pacientes presentan metástasis. Consiste en un nódulo pequeño e irregular, histológicamente compuesto por células epiteloides formando glándulas y túbulos. El coriocarcinoma, de presentación única, son el 1%, son muy raros, es la variedad más maligna, metastatizando precozmente por vía sanguínea. Son el 8% de los tumores en general. Son masas pequeñas, presentan células de cito y sin sitio trofoblasto. Los tumores del saco vitelino, estos constituyen el 1% de los tumores testiculares. Su presentación más frecuente es infantil, como un tipo histológico único. En el adulto suele formar parte combinada o mixta con otros tipos tumorales. Hay elevación de los niveles
niveles séricos de alfa-fetoproteína. El poliembrioma es un tumor mixto de células germinales clasificado como un tipo independiente debido a sus rasgos histológicos únicos. Consiste en la exposición de múltiples cuerpos embrionarios o embrioides dispersos uniformemente en un estroma mioide. Estos cuerpos embrioides son estructuras ovoides que imitan a los embriones de 1 a 2 semanas y tienen un núcleo de carcinoma embrionario, una cavidad dorsal amniótica y un componente ventral de tumor del saco vitelino. El teratoma, constituidos por células originadas de más de una capa germinal, son el 5 a 10% de los tumores. Aparecen en cualquier época de la vida, aunque son más frecuentes en las 3 primeras décadas. En los niños son el 40% de los tumores en su forma pura, mientras que en los adultos son el 50% de los tumores mixtos. Histológicamente es un teratoma maduro, inmaduro o como teratoma con áreas de transformación maligna. Tenemos los tumores mixtos. Estos poseen más de un tipo histológico, son muy frecuentes, apareciendo hasta en más de la mitad de los casos. La asociación más frecuente es el teratocarcinoma. Se presenta un 25% del total de tumores del testículo. La asociación de los tipos histológicos es difícil de demostrar. De acuerdo a la raza, el mayor número se presenta en poblaciones blancas de clase media o elevada y en países desarrollados. En los judíos se observa una incidencia 10 veces mayor que en los no judíos. Su etiología se desconoce, pero se ha relacionado su origen con factores congénitos y adquiridos. Dentro de los factores congénitos, tenemos que no se ha demostrado la influencia genética en el desarrollo del cáncer de testículo. La incidencia es mayor en gemelos y en familiares enfermos con esta patología. En pacientes con antecedentes de criptorquidia tienen relación entre 6 y 10%. El riesgo relativo en individuos con criptorquidia es de 3 a 14 veces más que en los normales. Factores adquiridos. Se ha relacionado con diversas causas. Dentro de esas tenemos 4 tipos, como son la primera, la administración exógena de estrógenos. Da una incidencia de tumores de testículo de hasta un 5% en niños de madres tratadas durante el embarazo. El segundo tenemos el traumatismo y la atrofia testicular post-infección. El tercero tenemos que se han encontrado títulos elevados de anticuerpos antivirus de Epstein-Barr en un 70-80% de pacientes con tumores germinales. Y el cuarto tenemos la exposición a sustancias químicas carcinogénicas. Dentro de la clínica tenemos que se va a evidenciar lo que son una masa escrotal asintomática. El paciente también nos puede referir un dolor en hemiescroto que va a afectar o va a molestar constantemente, sensación de ocupación o de un peso. El diagnóstico se hace primero mediante la exploración física, la presencia de una masa escrotal dura, no dolorosa a la presión y sin alteraciones del epidídimo ni del cordón espermático, nos hace tomar en cuenta de que hay alguna patología. También puede existir un pequeño hidrocele que su diagnóstico lo podemos evidenciar a través de una transiluminación del escroto o con una ecografía. Una correcta exploración de los testículos debe de ser realizada con las 2 manos y comenzar por el testículo sano. La palpación de la gónada debe valorar el tamaño, la forma y la consistencia, así como la movilidad y la separación del epidídimo. Una vez valorado el testículo contralateral, pasamos al sospechoso, que se explorará de la misma manera. Toda masa dura, indolora y o fija debe de considerarse tumor hasta que no se demuestre lo contrario. Existen ciertos datos de la exploración que nos pueden orientar sobre todo en la parte histológica del tumor.
así como por ejemplo el seminoma suele ser una masa ovalada, elástica y con la superficie lisa, y el carcinoma embrionario o el teratocarcinoma, sin embargo, suelen ser masas irregulares con superficies rugosas. No debemos olvidar, una vez evaluada la masa, la exploración del del cordón, cubiertas escrotales y la piel para descartar su posible afectación. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos a la torsión testicular evolucionada, también procesos inflamatorios del epididimo y de la orquiepididimitis. Otras patologías que también podemos o nos pueden hacer llevar a un diagnóstico diferencial o equivocarnos entre un diagnóstico de estas patologías y un cáncer son el varicocele, el espermatocele y el hidrocele. La ecografía escrotal. La ecografía escrotal nos ayuda o nos da datos sobre la masa y la relación de esta con el resto de la estructura del escroto. Va a informar si se trata de una masa intra o extratesticular. La naturaleza de la misma puede ser quística, sólida o mixta, y de su ecogenicidad, que puede ser hipo o hiperecogénica. Los marcadores tumorales. Los tumores de testículo pertenecen al grupo de las neoplasias capaces de producir marcadores tumorales. Son proteínas fácilmente medibles por radioinmunoensayo y que presentan elevada sensibilidad y relativa especificidad. Los tumores de testículo son proteínas de dos tipos: las sustancias fetales que se producen solo durante el desarrollo embrionario, como son la alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica humana, y las enzimas celulares, como son el lactato deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina placentaria y la gamma-glutamil transpeptidasa. En esta ocasión vamos a enfatizar sobre lo que son las sustancias oncofetales. La alfa-fetoproteína, que se trata de una glucoproteína de una sola cadena y un peso molecular de 70.000 Daltons. Durante el desarrollo embrionario es producida por el saco vitelino y tracto gastrointestinal del feto, encontrándose en el suero fetal en concentraciones elevadas, que alcanzan el máximo en la semana 12 de la gestación, que son aproximadamente 3 miligramos por ml. Tras el nacimiento comienza a disminuir y es raro encontrar indicios de ella tras el primer año de vida. Va a estar menor de 40 nanogramos por ml. La vida media de esta proteína es de 3 a 7 días. Mientras que la gonadotropina coriónica humana se trata de una glucoproteína de 38.000 Daltons, compuesta por dos cadenas, la subunidad alfa y la subunidad beta. La primera es muy similar a la subunidad alfa de la hormona luteinizante, la folículo-estimulante y la tiroestimulante. La segunda es diferente a la cadena beta de dicha hormona, permitiendo la producción de anticuerpos específicos para su detección mediante el RIA. La aplicación clínica, tenemos el estudio clínico y el valor pronóstico. Las cifras del marcador están en relación directa con la carga tumoral. En la monitorización de la respuesta teratogénica y seguimiento, la velocidad de normalización de la cifra del marcador tras el tratamiento se considera un factor pronóstico, ya que está en relación directa con la carga tumoral previa y con una viabilidad del tumor. El diagnóstico histológico, como ya mencionamos al inicio, hay una gran variedad histológica en lo que son los diferentes tipos de seminoma, entonces de esa forma podríamos investigar. Los métodos de imagen: tenemos la radiografía de tórax, que puede ser antero, posterior y lateral, y la TAC de tórax y abdomino pélvico. La TAC de tórax es el método más sensible de detección de metástasis pulmonares, mientras que la abdomino pélvica es el mejor método de rastreo del retroperitoneo, llegando a detectar metástasis de tan solo 2 centímetros, aportando datos importantes sobre la localización de las masas. Dentro de la estratificación de los tumores de células germinales,
podemos evidenciar un sistema de clasificación del TNM para los tumores testiculares, como vemos en el recuadro siguiente. Aquí también vemos el M y el S, que significa o habla de lo que son los marcadores tumorales. Aquí podemos evidenciar estadios o los estadios del tumor testicular, el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3, dependiendo de nódulo, si evidencia nódulo, metástasis o igualmente el marcador tumoral. Dentro del tratamiento de los tumores células germinales tenemos la orquiectomía radical inguinal. Debe ser el primer paso en el tratamiento del enfermo con cáncer testicular. En pacientes que por una u otra circunstancia tienen un solo testículo y nos proporcionan dos datos fundamentales para el planteamiento terapéutico posterior: el estudio local y el tipo histológico. El tratamiento de los hominomas en estadio 1. En este cuadro podemos evidenciar en sí cuál es el tratamiento. En caso de existir factores de riesgo, se recomienda radioterapia y quimioterapia. La observación se deja solo para algunos con muy buen pronóstico. Aquí se sugiere la orquiectomía, realizar marcadores tumorales, RX de tórax, TAC abdominopélvica y estudios de fertilización. El seminoma tipo 1 tiene el 20% de micrometástasis locorregionales. La frecuencia es positiva en mayor a 4 centímetros o red de TIS positivo. La observación nos va a presentar tasas de recidiva en un 20%, mientras que la radioterapia menos del 5%, y si damos tratamiento con carboplatino va a ser la recidiva de menos del 5%. El tratamiento del seminoma estadio 2A y 2B. Se puede dar tanto quimioterapia como radioterapia, pero con dosis mayores que las del estadio 1. Aquí vamos a evidenciar adenopatías retroperitoneales en TAC. Cuando son menores de 2 centímetros vamos a dar radioterapia, y cuando son de 2 a 5 centímetros vamos a dar la triple terapia, que es el BEP, bleomicina, etoposide y cisplatino por 3, o EP, etoposide y cisplatino por 4. La radioterapia y quimioterapia son distintas al adyuvante. Tratamiento del seminoma en estadios avanzados 2C y 3. La radioterapia es insuficiente en los estadios más avanzados. Va a haber elevada recurrencia mayor del 50%. El seminoma presenta una sensibilidad elevada a la quimioterapia, especialmente a los regímenes de platino. La tasa de curación en estos casos es del 85 a 90%. Tumores no seminomatosos en estadio inicial, el 1. Aquí lo que se sugiere es la linfadenectomía retroperitoneal. Se ha aconsejado que tanto esta linfadenectomía retroperitoneal como el seguimiento son efectivos en el estadio 1 de los tumores no seminomatosos con tasas de supervivencia similares. Se recomienda el seguimiento en aquellos pacientes en los que no exista ningún factor de riesgo o mal pronóstico, un 50 a 70% de los casos, y estén convencidos de cumplimiento estricto del seguimiento. La linfadenectomía retroperitoneal se indica en los pacientes que no reúnan estos requisitos. La quimioterapia. Se ha demostrado beneficios con la quimioterapia en los tumores no seminomatosos en este estadio, y se recomienda la combinación de bleomicina, etoposide y cisplatino. El régimen de 2 ciclos cuando es adyuvante, ganglios positivos mayor a 2 centímetros en la linfadenectomía, y de 3 ciclos cuando es un tratamiento de primera línea o es un estadio 1 con marcadores tumorales.
Dentro del tumor no seminomatoso en estadio inicial se opta por la quimioterapia, a diferencia de los seminomatosos que se opta por la radioterapia. Aquí la observación tiene una tasa de recidiva del 20%, mientras que la triple terapia de bleomicina, etoposide y cisplatino por 2 de 3% y los marcadores de un 10%. El tratamiento de los tumores no seminomatosos en los estadios avanzados 2A y 2B. En estos tumores, si existen factores de riesgo, igual se opta por quimioterapia, a diferencia de los seminomatosos que optan por la radioterapia. Aquí vamos a ver adenopatía retroperitoneales en TAC, el 2A con menos de 2 centímetros. Lo que vamos a realizar son marcadores. Si son negativos, vamos a hacer observación. Si son negativos, también podemos hacer linfadenectomía en estadio 1. Y en estadio 2 podemos dar la triple terapia de bleomicina, etoposide y cisplatino por 2. Si es que estos marcadores son positivos, podemos dar una triple terapia de bleomicina, etoposide y cisplatino por 3. Mientras que en el tipo 2B de 2 a 5 centímetros se da también la triple terapia de bleomicina, etoposide y cisplatino por 3. El tratamiento de los tumores no seminomatosos en los estadios avanzados de 2C y 3C. Estos estadios pueden ser divididos en grupos de buen y mal pronóstico en función de la existencia de metástasis no pulmonares y niveles de marcadores tumorales. El tratamiento de elección es la quimioterapia con 4 ciclos de bleomicina, etoposide y cisplatino o EPO, etoposide y cisplatino con ausencia progresiva de 45 a 50% a los 5 años en varias células. La quimioterapia de rescate en pacientes con recidiva o enfermedad refractaria se realiza cuando los marcadores tumorales no se han negativizado tras la quimioterapia estándar o cuando tras un periodo de negativización vuelven a elevarse. Tanto para los seminomatosos como los no seminomatosos se puede utilizar el BEP en 4 ciclos o utilizar otro esquema basado en el cisplatino en asociación con otros factores como la vinblastina y la isofosfamida, aunque se ha visto resultados hepatotóxicos más elevados en la combinación de cisplatino, vinblastina y la isofosfamida. El tratamiento de las metástasis cerebrales se considera la quimioterapia como primera opción y si hay una buena respuesta se puede asociar una radioterapia de consolidación. La cirugía se debe considerar en los casos de metástasis únicas dependiendo de la localización, la histología del tumor primario y el estado del paciente. La cirugía de la masa residual. Para los estadios avanzados de los tumores no seminomatosos se ha abandonado el concepto de cirugía reductora, pasando a ser un tratamiento adyuvante que se realiza tras el caso de que queden masas residuales en el retroperitoneo, como podemos evidenciar en la imagen. Los tumores extraconadales de células germinales. Estos tumores son poco frecuentes cuya incidencia real es difícil de conocer. Su frecuencia es de entre 3 a 5%. Existen dos teorías sobre su origen. Una que es a partir de las células que se separaron durante la migración de células germinales en el feto, y la segunda por el desarrollo de células pluripotenciales que han permanecido secuestradas en diferentes partes del cuerpo. La localización por orden de frecuencia decreciente tenemos en el mediastino, en el retroperitoneo, la región sacrococcígea y la glándula pineal. La propagación metastásica a los ganglios tenemos regionales del pulmón, al hígado, al hueso y al cerebro. El diagnóstico de estos tumores extraconadales de células germinales se basa en los mismos métodos de imagen que en los tumores de testículo. Debe de realizarse una exploración minuciosa y ecografía de ambas gónadas. Se debe de realizar un seguimiento exhaustivo de los
tratan con radioterapia primaria. Tumores de células no germinales constituyen el 5 al 10% del total de tumores testiculares. Los tres tumores de este grupo son el tumor de células de Leydig, el tumor de células de Sertoli y gonadoblastoma. El pronóstico de estos tumores se reduce a la mitad de lo esperado que en los de origen testicular. El tumor de células de Leydig. Este se presenta en forma de nódulos circunscritos, únicos o múltiples, rodeados de tejido normal, de límites netos y con una coloración que varía desde lo amarillo al parduzco. No se asocia con hemorragias ni necrosis. La epidemiología es el más común de los tumores de células no germinales. Se presentan de 1 a 3% del total de tumores y es frecuente en dos etapas de la vida. Una es de 5 a 9 años y la otra de 25 a 35 años. La bilateralidad es algo más frecuente que en los tumores de células germinales, en 5 a 10%. Se desconoce la etiología y no se ha encontrado relación con la criptorquidia. Dentro de la clínica de los tumores de células de Leydig, sabemos que son tumores productores de andrógenos y se presentan siempre bajo un síndrome endocrino. En los niños se produce virilización, en los adultos son asintomáticos, aunque a veces suele aparecer ginecomastia en un 20 a 25% de pacientes. En el niño son tumores benignos, en el adulto hasta un 10% pueden ser malignos. Vamos a presentar elevación de 17 cetoesteroides y estrógenos en suero y orina. Esto se debe a, como ya mencionamos anteriormente, son tumores productores de andrógenos. Dentro del tratamiento de este tipo de tumores tenemos la orquiectomía radical. Los tumores de células de Leydig son tumores de color amarillo y que pueden tener bordes bien definidos cuando son benignos o mal definidos si son malignos. El 10% de los tumores son malignos. Es un tumor raro de menos del 1% del total de los tumores de testículo. Su frecuencia se presenta en dos etapas de la vida, en menores de 1 año y a los 20 a 45 años. Estos tumores son asintomáticos, aparece una masa testicular, puede haber ginecomastia, en niños puede haber virilización. El tratamiento es la orquiectomía y si el tumor es maligno, la linfadenectomía. El gonadoblastoma, su frecuencia es de 0,5% de todos los tumores testiculares. Es excepcional en pacientes que no padezcan una disgenesia gonadal. Se produce en menores de 30 años, aunque puede aparecer en cualquier. Las manifestaciones clínicas se asocian a las de la disgenesia gonadal a un fenotipo femenino y si es masculino se asocia a la criptorquidia. El tratamiento es la orquiectomía, que debe realizarse también en el lado contralateral, puesto que estos tumores son bilaterales hasta en un 50% de los casos. Gracias por